Mi nombre es Mara. Nací en una ciudad pequeña, donde el viento cortante del invierno parecía barrer no solo las hojas secas de las calles, sino también las esperanzas de quienes vivían bajo el rigor de una vida humilde. Desde temprano, aprendí que nada sería fácil para mí. Fui educada en un hogar donde el dinero se contaba cuidadosamente para las comidas de la semana. Papá trabajaba en un taller mecánico, arreglando automóviles antiguos y respirando el olor constante a grasa. Mientras tanto, mamá vendía pasteles y dulces en la puerta de la casa para complementar los ingresos. Todo era sencillo, pero había amor en cada detalle de ese ambiente modesto. Siempre me incentivaron a estudiar. Papá repetía incansablemente, el conocimiento será tu mayor riqueza, y yo, con los ojos brillando ante las posibilidades que los libros y las historias me ofrecían, me aferré a ese consejo con toda la fuerza que tenía. Estudié en escuela pública, enfrentando desafíos diarios como la falta de recursos y las aulas llenas. Aún así, mantuve mis notas altas y no desfallecí. Recuerdo muchas veces despertarme antes de que saliera el sol para terminar alguna tarea o repasar la materia para el examen del día. Mientras la gente a mi alrededor dormía, yo leía bajo la débil luz de una lámpara amarillenta, soñando con un futuro diferente. Cuando cumplí 18 años, recibí la noticia de que había conseguido una beca parcial en una universidad privada. Confieso que sentí una mezcla de alegría y desesperación. Alegría por finalmente tener la oportunidad de seguir adelante. Desesperación por no saber si mi familia podría ayudarme con los gastos restantes, como transporte y alimentación. Papá y mamá, sin embargo, no dudaron en darlo todo. Haremos lo que sea necesario, dijeron ellos. Y así, me mudé a una ciudad más grande, aún dentro del mismo estado, pero donde tal vez las oportunidades fueran más numerosas. En los primeros años de universidad, llegué a trabajar medio tiempo en una librería. El salario era modesto, pero me permitía comprar libros usados y guardar algunos billetes arrugados para pagar pasajes de autobús y pequeñas comidas. Compartía una habitación pequeña en un internado estudiantil, y las paredes delgadas me hacían escuchar incluso la respiración de la compañera de al lado. No eran circunstancias ideales, pero sentía la libertad del crecimiento. Había en mí una sed inmensa de vencer las barreras impuestas por el destino. Cuando me gradué, el orgullo que vi en los ojos de mis padres fue gratificante. Recuerdo a mamá secándose una lágrima mientras sostenía mi diploma. Era como si ellos también conquistaran algo en ese instante. Yo quería cuidar de ellos. Quería ofrecer una vida más cómoda para quienes tanto se sacrificaron por mí. Por eso, me sumergí en el mercado laboral, acepté propuestas temporales, hice trabajos freelance y enfrenté jefes estrictos. Poco a poco, fui aprendiendo a destacarme y, con algo de suerte, conseguí empleo en una pequeña empresa de logística. Nada extraordinario, pero ya podía enviar parte de mi sueldo a casa cada mes. Con el tiempo, gracias a mi dedicación, logré una promoción, y fue en esa época cuando conocí a Gustavo, un hombre de apariencia atractiva, sonrisa encantadora y una autoconfianza que me hipnotizó en el instante en que lo vi. Él era un empresario prometedor, con inversiones en varios sectores, y sus ojos, color miel, parecían ver el mundo de una manera fácil y optimista. Cuando Gustavo me invitó a cenar por primera vez, sentí mi corazón dispararse de emoción. Yo, la chica humilde del interior, estaba sentada frente a un hombre que parecía tener todo bajo control, desde la ropa impecable hasta la manera encantadora de hablar sobre inversiones y negocios. En las primeras citas, intentaba descubrir si ese interés era genuino o si Gustavo solo buscaba una aventura, pero él se mostró cariñoso, preocupado por mi bienestar y, sobre todo, incentivaba mis sueños profesionales. En pocas semanas, estábamos saliendo, y yo vivía un cuento de hadas. Salir a cenar en restaurantes que antes solo veía en revistas, recibir flores en mi trabajo,
ser presentada a sus amigos en fiestas llenas de gente importante. Todo eso alimentaba en mí la sensación de que, finalmente, mi esfuerzo estaba siendo recompensado. De alguna manera, mi vida había cruzado con la de un hombre que me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Sin embargo, en menos de 2 años, llegaron los giros inesperados. Al principio de la relación, Gustavo hablaba poco sobre su familia. Decía, no suelo compartir mucho sobre mi vida personal, especialmente porque mi madre, Marta, es una mujer de personalidad muy fuerte y controladora. Él me contó que ella provenía de una línea de empresarios y mantenía una expectativa altísima sobre el comportamiento y las decisiones de su hijo único. Para mi sorpresa, Gustavo confesó que aún no le había contado que estaba saliendo en serio conmigo, porque temía la desaprobación de su madre. Él decía, no te preocupes, pronto te la presentaré, solo necesito encontrar el momento adecuado. Aunque, incómoda, decidí esperar. Confiaba en el hombre que tenía a mi lado. Creía que, si él me amaba, encontraría la manera de manejar la situación. Sin embargo, esa presentación a la familia llegó de la forma más inesperada posible. Una noche, Gustavo me llamó diciendo que su madre lo estaba presionando para saber quién era la mujer que su hijo tanto protegía. Así que me invitó a cenar en la casa de Marta. Ansiosa, pasé el día eligiendo la mejor ropa, tratando de imaginar qué decir y cómo comportarme para causar una buena impresión. Llegamos a la mansión de Marta alrededor de las 8 de la noche, en un día en que el calor parecía pegarse a la piel. La casa era inmensa, con un jardín impecable que mostraba cuánto valoraba la familia el estatus. Cuando pisé el vestíbulo de entrada, mis ojos fueron atraídos por una escalera ancha y lujosa, decorada con pasamanos dorados y una alfombra persa. Marta nos esperaba en la sala, sentada en un sofá que debía costar más de lo que yo ganaba en muchos meses. Sin embargo, su expresión no era de acogida. Me presentaron y traté de sonreír, pero percibí de inmediato la mirada evaluadora de la futura suegra. Me saludó rápidamente, pero no pude evitar sentir que esa mujer me miraba como si fuera un mero objeto de poca importancia. Durante la cena, Marta hizo preguntas sutiles sobre mi vida, estudió cada respuesta que daba y dejó escapar algunos comentarios desagradables, algo como, ¿tienes familiares ricos? ¿Y tus padres? ¿Cuál es su nivel educativo? Gustavo intentaba suavizar el ambiente, elogiando mis logros y diciendo que yo era una mujer esforzada, pero yo veía que nada servía. Marta parecía decidida a mantener distancia, ni siquiera me llamaba por mi nombre. Prefería referirse a mí como la chica o la invitada. Después de esa primera presentación, Gustavo intentó convencerme de que todo mejoraría con el tiempo. Solo necesita conocerte mejor, decía él. Mi madre es así, le cuesta confiar en la gente. Quise creer. Quise darle el beneficio de la duda. Al fin y al cabo, no quería juzgar a la madre del hombre que amaba de inmediato, pero en cada nuevo encuentro, Marta lanzaba pullas más afiladas, y Gustavo, por su parte, no mostraba energía para enfrentarse a ella. En muchas ocasiones, me sentí desamparada, como si luchara sola para ganar el respeto de esa familia que me veía como inferior. Aún así, Gustavo y yo seguimos firmes en nuestra relación. A pesar de las provocaciones de Marta, vivíamos días intensos de amor y complicidad. Él me apoyaba en cada paso de mi carrera, y yo sentía que nuestro vínculo se hacía cada vez más fuerte, como si pudiéramos enfrentar cualquier adversidad. Fue entonces cuando me pidió matrimonio, en una noche sorpresa que organizó en un pequeño restaurante. Frente a mi plato favorito, abrió una caja de terciopelo y sacó un anillo con una pequeña piedra brillante. Mi corazón casi explotó. A pesar del riesgo de tener a Marta como suegra, quería casarme con Gustavo. Nuestra historia de amor parecía lo suficientemente fuerte para superar cualquier barrera. Me casé con él en una ceremonia sencilla, pero
elegante. La familia de Gustavo asistió en masa, y Marta hizo cuestión de aparentar ser una madre orgullosa junto a su hijo, pero tras bambalinas, yo sabía que ella no me quería. Soporté con una sonrisa los discursos y formalidades, creyendo que con el tiempo tal vez ella reconociera mi valor. Aunque no lo hiciera, yo estaría ahí para amar a Gustavo, y eso me bastaba, o al menos, eso pensaba en ese momento. Lo que no imaginaba era que, después, la influencia de Marta se convertiría en un veneno peligroso en mi vida. Ella empezaría a sembrar mentiras, a difamarme ante el propio hijo, llegando al punto de separarme de él de forma humillante. Mi marido, Gustavo, que siempre pareció tan confiado y protector, se dejaría llevar por las insinuaciones de su madre sin dudarlo, y lo peor, solo descubriría la fuerza de esa maldad en el instante en que el hombre que amaba me echara de la casa, lanzándome palabras crueles a la cara y acusándome de traición. Pero antes de contar cómo sucedió todo, necesito explicar cómo fui transformándome durante esos primeros tiempos de convivencia con Marta y Gustavo. Este es el comienzo de un largo camino lleno de amor, dolor, superación y, sobre todo, de una venganza que jamás pensé en planear. Si pudiera volver atrás, tal vez habría sido más cautelosa. Sin embargo, el pasado no se borra, y las decisiones que tomé, aunque me hayan dolido, también moldearon a la mujer que soy hoy. Contaré cada detalle, cada palabra dicha, cada lágrima que cayó, para que no queden dudas sobre la crueldad de Marta y la fragilidad de Gustavo para resistir las garras de una madre manipuladora. Si digo que, al casarme, todo era un mar de rosas, estaría mintiendo. Como mencioné, la influencia de Marta en nuestra vida era constante. Ella opinaba sobre cuestiones aparentemente banales. ¿Por qué eligieron ese tipo de decoración para la casa? Monje Mara, ¿de verdad crees que ese tipo de ropa te queda bien? ¿No creen que están gastando demasiado en cosas superfluas? Gustavo, en ese momento, aún intentaba proteger nuestro espacio, pero lo hacía de forma tímida. Mamá, sabemos lo que estamos haciendo, respondía, pero sin mucha firmeza. Percibía en su mirada que le costaba enfrentarse a ella, quizás por miedo a decepcionarla o por algún resabio de culpa infantil. Después de todo, Marta estaba acostumbrada a tener el control sobre todo y todos. Poco a poco, las opiniones invasivas de Marta fueron minando nuestra dinámica. Había momentos en que Gustavo venía a decirme, mira, amor, a mi madre no le gusta mucho cuando trabajas el fin de semana. Cree que deberías dedicarte más al hogar. En otra ocasión, mi madre piensa que deberíamos evitar que personas externas frecuenten nuestra casa. Dice que no conoce a esas amigas tuyas del trabajo, y así sucesivamente. La gota que colmó el vaso para mí fue cuando Marta comenzó a cuestionar mi situación financiera pasada, insinuando que me había casado con Gustavo por interés. Para alguien que viene de una realidad humilde, escuchar ese tipo de acusaciones duele como una puñalada. Yo trabajaba duro desde hace años. Jamás me aproveché económicamente de Gustavo. Al contrario, era consciente y ayudaba con los gastos comunes, pero Marta prefería ignorar quién era realmente yo. Una noche, en una cena familiar, ella lanzó sin pudor, Gustavo, debes tener cuidado. Hay muchas mujeres por ahí que están pendientes de hombres exitosos. Mi difunto esposo, que Dios lo tenga, solía decir que necesitamos conocer bien a la familia de la persona antes de invitarla a nuestra casa. Intenté mantener la compostura, pero mi rostro se encendió de rabia y humillación. Gustavo no hizo nada, se limitó a cambiar de tema. Intentaba tragarme cada afrenta en nombre del amor. Creía en la promesa de que, con el tiempo, Marta me aceptaría o, al menos, me daría un voto de confianza. Sin embargo, las ofensas se volvían cada vez más ácidas. Empecé a notar a Gustavo cada vez más distante,
como si estuviera dividido entre su madre y su esposa. Él comenzó a traer las opiniones de Marta a nuestro diálogo conyugal, convirtiendo cada conversación en un debate interminable sobre cómo debíamos hacer las cosas. Y eso me cansaba, porque no me casé para tener a Marta como la voz principal dentro de mi hogar. Fue en ese torbellino que conocí a un compañero de trabajo llamado Davi. Había ingresado a la empresa hacía pocos meses y era una persona amable, siempre dispuesto a ayudar cuando surgía algún problema. Conversábamos sobre proyectos, ideas para mejorar procesos, y se volvió un hombro amigo para mí. Davi no tenía idea de que mi vida personal estaba caótica, pero con el tiempo empezamos a almorzar juntos y a compartir confidencias. Hablábamos sobre la presión en el trabajo, las metas y también sobre lo difícil que era conciliar la carrera y la vida familiar. En ningún momento hubo algo más que camaradería. Sin embargo, ese lazo de compañerismo fue la semilla que Marta usaría para difamarme. En una de sus visitas a nuestra casa, Marta me vio hablando por teléfono con Davi sobre un informe urgente. Solo escuchó algunos fragmentos, no conocía el contexto. Aún así, su expresión se endureció en ese instante. Sospecho que ella sembró la semilla de la discordia en la cabeza de Gustavo ese mismo día, sugiriendo que había algo más que una simple amistad entre mí y el compañero. Supe esto después, cuando Gustavo empezó a preguntarme detalles con una extraña desconfianza. ¿Por qué necesitas hablar con ese Davi fuera del horario de trabajo? ¿Cómo es exactamente la relación entre ustedes? Respondí con sinceridad, pero noté que la duda se había instalado en sus pensamientos. Los días siguientes estuvieron marcados por un doloroso distanciamiento. Gustavo llegaba del trabajo, y apenas intercambiaba palabras conmigo. Parecía que cada uno de mis gestos era analizado con cautela. No tardó en empezar a revisar mi celular mientras yo estaba en la ducha, algo que solo descubrí porque noté que el aparato estaba apagado, de una manera diferente a la habitual. Lo confronté. Gustavo, ¿por qué haces eso? ¿No confías en mí? Él no supo qué decir. Solo se alejó murmurando algo sobre necesitar estar seguro de que no lo estaban engañando. Eso dolió profundamente, porque en todos los años de relación jamás le había dado motivo para sospechas. Una vez, mi amiga Joana, que conocía superficialmente mis problemas, me advirtió: ¿estás segura de que es solo la influencia de tu suegra? ¿No crees que Gustavo ya tiene tendencia a desconfiar de todo? Y la verdad es que no estaba segura de nada. Sentía como si el hombre amable con quien me casé estuviera desapareciendo poco a poco, tragado por la manipulación de Marta y, quizás, por inseguridades propias que desconocía. El hecho es que, en poco tiempo, las acusaciones de infidelidad llegaron a tal punto que Gustavo no dudó en insultarme frente a amigos cercanos. En una cena informal, soltó: seguro que está demasiado ocupada con ese compañero especial del trabajo. Quedé sin reacción. Tragué saliva y me retiré antes de que las lágrimas de humillación rodaran por mi rostro. La relación con Gustavo, antes tan fuerte, empezó a transformarse en un mar de rencores y desconfianzas. No tardó Marta en intensificar sus ataques. Al menor signo de alguna discusión entre Gustavo y yo, ella aparecía para incitar a su hijo. ¿Vas a permitir que ella te juegue una mala pasada? ¿Has pensado en lo que la gente dirá si eso es verdad? Y, por supuesto, ella no dejaba pasar la oportunidad de insinuar que yo buscaba un sustento fácil. Esa chica era pobre. Debe estar acostumbrada a hacer cualquier cosa para obtener privilegios. La gota que colmó el vaso fue cuando un rumor se difundió en la empresa. Algunas personas creían que Davi y yo teníamos un romance. No sé con certeza quién inició el chisme, pero descubrí que Marta había empezado a asistir a cócteles y cenas donde se reunía la élite empresarial. Entre copas de vino y conversaciones superficiales, dejaba escapar, en tono de falsa confidencia: es una pena,
pero creo que la esposa de mi hijo lo está engañando con un empleado de la empresa donde trabaja. Cuando la historia llegó a oídos de Gustavo, él explotó. Una madrugada volvió a casa completamente alterado, diciendo que ya tenía pruebas y que no soportaba más mi traición. Me quedé confundida, porque no había pruebas de algo que nunca existió. Fue entonces cuando entendí el nivel de manipulación de Marta. Ella no solo sembró la discordia, sino que la regó todos los días con mentiras y distorsiones, hasta crear una verdad paralela en la mente de mi marido. Intenté razonar, intenté mostrar que todo era una invención maliciosa, pero Gustavo estaba ciego por la rabia y su ego herido. Gritó conmigo y dijo: «Eres la peor decepción que he tenido en la vida». Eso dolió más que cualquier bofetada, porque vino de quien, un día, me miró con amor y juró protegerme de todo mal. En el punto más alto de esa locura, Gustavo me echó de la casa. Sí, me echó. Agarré una pequeña maleta con la ropa que pude llevar, sin saber a dónde ir de inmediato. Él dijo palabras duras. Me humilló: «Vete. No quiero volver a verte la cara. Eres una traidora». Aún recuerdo el eco de sus gritos en esas paredes que un día fueron nuestro hogar. Marta observaba todo con una expresión que rozaba la satisfacción, como si finalmente hubiera alcanzado el objetivo de verme destrozada. Antes de salir, aún intenté hablar con Gustavo, pero él estaba irreductible: «Ya no eres bienvenida aquí. Ve a buscar a tu amante o lo que sea». Y así fue, en el silencio de la noche, que me encontré en la calle con una maleta en la mano, lágrimas cayendo y un sentimiento de completa injusticia ahogándome. Yo, que siempre busqué la honestidad en cada paso de mi vida, estaba siendo tratada como una villana dentro de un teatro montado por mi suegra. Y el mayor dolor no era la injusticia en sí, sino la constatación de que Gustavo, mi marido, prefirió creer en su madre y en rumores viles, sin siquiera darme el derecho a defenderme. No sabía qué hacer, no tenía dónde vivir en esa ciudad, aparte de la casa que ahora estaba cerrada para mí, pero aún tenía algunos amigos, y en ellos me apoyé durante las semanas más oscuras de mi vida. La imagen de aquella noche no salió de mi cabeza durante los días siguientes. De vez en cuando, soñaba que volvía a casa y encontraba a Gustavo esperándome, arrepentido, con los brazos abiertos. Pero, al despertar, recordaba que estaba de prestado en la casa de una amiga, Joana, que me acogió sin dudar. Ella tenía un apartamento pequeño, con solo una habitación. Dormí en el sofá un tiempo, intentando comprender cómo las cosas habían llegado a ese extremo. Joana, que antes solo tenía una noción superficial de mi problema, se quedó horrorizada al darse cuenta de la magnitud del daño. ¿Cómo alguien puede hacer eso con su propia nuera?, se preguntaba indignada. Yo, por otro lado, me sentía hundida en vergüenza y dolor. Tenía miedo de ir al trabajo, porque temía que el rumor creado por Marta se hubiera difundido aún más, pero, al mismo tiempo, necesitaba ese empleo, necesitaba mantenerme firme financieramente. Esas semanas fueron un desafío emocional enorme. Agradecí a Dios por tener al menos un salario y poder cubrir algunos gastos básicos. La empresa, por su parte, no tomó partido. No fui despedida, lo que me ayudó a seguir en pie. Sin embargo, había miradas extrañas en la oficina, personas que parecían susurrar cuando yo pasaba. Fue doloroso, pero decidí enfrentar todo con la cabeza en alto. Yo tenía la conciencia limpia, y David, el colega involucrado en el chisme, también se mostraba indignado con la historia. Tenía una prometida en otra ciudad y jamás dio pie a lo que Marta inventó. De cierto modo, eso me consoló, porque al menos no estaba sola en la lucha por restaurar la verdad. Durante el primer mes fuera de casa, intenté contactar a Gustavo innumerables veces. Llamé, envié mensajes, lo busqué en la empresa que él dirigía. En todos los intentos, encontré un muro de silencio. Mi cabeza daba vueltas con preguntas.
¿Por qué no quiere escucharme? ¿No se da cuenta de lo absurdo que es todo esto? Yo misma no lograba entender cómo pudo cambiar tanto en tan poco tiempo. La única respuesta que me venía a la mente era que Marta había hecho un trabajo minucioso en la cabeza de su hijo, convirtiéndolo en un títere de sus convicciones. Al final, tuve que aceptar que, en ese momento, él no me escucharía. Dejé de insistir, porque a cada rechazo me sentía aún más humillada. En la segunda semana, sin poder quedarme para siempre en casa de Joana, busqué alternativas. Logré alquilar una pequeña habitación en una pensión antigua. No era el lugar más cómodo ni seguro del mundo, pero era lo que mi bolsillo podía pagar. Llevé la maleta y pocas cosas que todavía tenía, intentando convencerme de que sería solo temporal. Había un baño compartido al final del pasillo y el agua caliente no funcionaba bien. De vez en cuando, veía cucarachas paseándose por las esquinas, pero, al menos, tenía un techo sobre mi cabeza y un espacio para llorar sin que nadie me viera. Por la noche, abrazaba mis rodillas y rezaba, pidiendo fuerza para no derrumbarme. El dolor de haber sido traicionada de esa manera era indescriptible. Sentía rabia, resentimiento, tristeza y, a veces, una extraña esperanza de que todo se aclararía y sería declarada inocente. Las semanas se acumulaban, una tras otra, y yo seguía luchando por mantener mi cordura. Una parte de mí quería gritarle al mundo lo que realmente había pasado, denunciar la maldad de Marta y la cobardía de Gustavo, pero otra parte estaba avergonzada, con miedo de exponerme aún más. Las noticias de que Gustavo seguía su vida como si nada hubiera pasado, asistía a eventos, aparecía sonriente en fotos, acompañado de su madre, me golpeaban como puñaladas. Era como si me hubieran borrado de la historia, como si mi sufrimiento no existiera. La situación financiera comenzó a apretarse, porque, aunque trabajaba, tenía que gastar en el alquiler de la pequeña habitación, en alimentación y en otras cuentas. Y, para empeorar, ya no contaba con el ingreso conjunto que antes me ayudaba a planear el futuro con cierta tranquilidad. Tuve que recortar gastos y apretarme el cinturón de todas las formas posibles. Empecé a almorzar solo sándwiches baratos, porque eso era más económico que ir a restaurantes cerca del trabajo. Aún así, me sentía agradecida por lograr mantener mi empleo. Muchas personas en situaciones similares terminan perdiéndolo todo y quedando en la miseria. De cierta forma, aún me consideraba afortunada por estar de pie, aunque emocionalmente cojeando. En medio de ese vendaval, recibí una llamada inesperada. Era un abogado, que se presentó como el doctor Renato. Decía tener noticias sobre un pariente lejano mío, un tío que apenas conocía. Ese tío, según él, había fallecido y dejado una herencia considerable. Al principio, pensé que se trataba de una estafa, algo muy extraño para ser verdad. Conocí a ese tío solo una vez, en una reunión familiar, cuando era niña. Recordaba vagamente a un hombre callado, que vivía en otra región del país. Respondí al abogado con cautela, pero él me aseguró que había documentos que comprobaban todo y me pidió que fuera a su oficina. Mi corazón se aceleró. Una herencia considerable sonaba a algo irreal, pero, aunque desconfiada, pedí una cita y asistí al lugar. El doctor Renato me recibió en una sala aireada, llena de estanterías con libros de tapa gruesa. Explicó que ese tío lejano, sin hijos ni esposa, había dispuesto que su fortuna se dividiera entre algunos familiares que aún estaban vivos. Para mi sorpresa, yo era la única sobrina directa y, por lo tanto, recibiría la mayor parte del patrimonio. Las cifras que mencionó me dejaron sin aliento. Era dinero suficiente para cambiar mi vida por completo. La realidad tardó en caer. Sentí las piernas temblar y la mente llenarse de preguntas. ¿Por qué ese tío dejaría tanto? Para mí, alguien a quien apenas conoció, pensé, quizás porque soy la única que siguió estudiando,
la única que él sabía que buscaba un futuro diferente, o tal vez simplemente no tenía a quien más acudir. Lo cierto es que, en ese instante, mi existencia que estaba en un callejón sin salida parecía recibir un giro inesperado. ¿Esto es real?, pregunté al abogado, casi sin voz, y él respondió serenamente: sí, hay documentos oficiales. Estoy aquí para encargarme del proceso de transferencia. Puedes usar ese dinero como quieras, siempre que respetes las tasas y trámites legales. Por más que estuviera pasando por un momento de dolor, no pude evitar sentir un súbito alivio. Esa herencia representaba, además de una seguridad financiera, la oportunidad de levantarme, de reconstruir mi vida sin depender de nadie, y tal vez significara algo más, una oportunidad para enfrentar a Gustavo y Marta con el poder que ellos tanto creían pertenecer solo a su familia. No soy una persona vengativa por naturaleza, pero después de todo lo que sufrí, después de ser acusada falsamente y arrojada a la calle, esa fortuna me ofrecía la posibilidad de ajustar cuentas. Salí del despacho del doctor Renato aturdida, sin saber por dónde empezar. El mundo estaba patas arriba. Hace pocas semanas, ni siquiera tenía un lugar adecuado donde vivir, y ahora tenía la perspectiva de recibir una herencia que podría hacerme independiente y, quizás, incluso invertir en algo más grande. Decidí actuar con cautela. Se lo conté solo a Joana, mi amiga de confianza, y le pedí que guardara el secreto. No quería que Gustavo, Marta o cualquier otra persona lo supieran antes de tiempo. Necesitaba planear cuidadosamente mis próximos pasos, como si el universo conspirara a mi favor. Pronto descubrí que la empresa de la familia de Gustavo estaba enfrentando dificultades financieras. A través de un compañero de trabajo, escuché rumores de que la firma administrada por él y su madre había hecho malas inversiones y ahora estaban a punto de cerrar alianzas emergentes para no quebrar. Eso encendió una chispa dentro de mí. ¿Será que puedo comprar la empresa sin que ellos sepan que soy yo la inversora? Pensé, podría ser la forma perfecta de devolver todo el desprecio que recibí. Esa idea fue ganando fuerza en mi mente, una especie de revancha silenciosa. Con el dinero de la herencia, podría asumir parte, o incluso la totalidad de las acciones de esa empresa. Bastaría con hacer la inversión a través de intermediarios de confianza, sin aparecer directamente, y entonces, en el momento adecuado, me rebelaría. Admito que la perspectiva de venganza me dio un extraño placer. No es que estuviera feliz de perjudicar a Gustavo o Marta, simplemente sentía que, finalmente, tendría mi ajuste de cuentas. Durante tanto tiempo fui humillada, pisoteada y abandonada. Ahora, con esta oportunidad en mis manos, podría cambiar el juego y mostrar que no era la víctima frágil que ellos imaginaban. Sería capaz de exigir que me reconocieran o, al menos, hicieran justicia. Así que empecé a investigar. Hablé con el doctor Renato nuevamente, preguntando sobre las posibilidades de inversión. Él me recomendó profesionales especializados en fusiones y adquisiciones, y así, inicié un proceso discreto para verificar la salud financiera de la empresa de Gustavo. Cada paso se daba con la máxima cautela. Sabía que, si sospechaban que yo estaba detrás de la oferta, todo se volvería más difícil. Necesitaba actuar con sigilo, como si fuera solo una inversora anónima, representada por un grupo de abogados y contadores. Mientras tanto, mantuve mi rutina normal en el trabajo, sin dar la menor pista sobre lo que estaba a punto de hacer. Todavía dormía en la pequeña habitación de la pensión, pero ya tenía en mi poder el documento que me convertía en heredera de una suma significativa. En esas noches, aunque incómoda, apoyaba la cabeza en la almohada con la sensación de que una nueva esperanza había surgido. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el destino sonreía para mí, y si Marta pensó que me destruiría, pronto descubriría que la persona a la que ella trató como basura estaba a punto de levantarse de forma arrolladora.
Después de algunas semanas de planificación cuidadosa, pude ver que la empresa de la familia de Gustavo, llamada MC Emprendimientos, estaba realmente hundida en deudas. Los periódicos del sector económico ya comenzaban a especular sobre una posible quiebra o sobre la venta desesperada de activos. En ese contexto, un inversor anónimo que ofreciera una inyección de capital sería recibido como un salvador. Y ese inversor sería yo. Para evitar cualquier vínculo directo que pudiera levantar sospechas, conté con la asesoría de un equipo contratado por el despacho del doctor Renato. Creé una sociedad a nombre de terceros, con cláusulas que garantizaban mi identidad en secreto. Era arriesgado, pero valía la pena. Mi intención no era solo comprar la empresa, sino hacer que Gustavo y Marta llegaran al punto de no tener otra opción más que ceder el control. Imaginé la escena en la que ellos descubrieran que, en realidad, yo era la dueña de todo, pero necesitaba controlar mi ansia de venganza para no tomar ninguna decisión precipitada. Así, negocié los valores de forma firme, pero sin parecer abusiva, para asegurar que aceptaran. Como esperaba, Gustavo, acompañado de Marta, avanzó en las conversaciones con mis representantes, pues no había otra salida. Rumores decían verbalmente que estaban bastante preocupados, y Marta estaba furiosísima ante la posibilidad de entregar la empresa a un desconocido, pero, como anticipé, la realidad financiera pesaba más que el orgullo. Mientras esto ocurría, mi emocional todavía era puesto a prueba. Algunos amigos en común intentaron convencerme de hablar con Gustavo para resolver la situación de forma pacífica, pero lo que no sabían era que la herida que él había abierto en mí no se curaría con una simple disculpa. Yo tenía hambre de justicia. Quería que Gustavo y Marta experimentaran parte del dolor que me causaron, y solo entonces consideraría si había espacio para algún tipo de reconciliación. En el fondo, sin embargo, sospechaba que no habría reconciliación alguna, no después de las mentiras, las humillaciones y el abandono sin piedad. Pero la vida gusta de sorprendernos. Unas 4 semanas después de haber sido expulsada de casa, cuando ya estaba bastante avanzada en las negociaciones, recibí una visita inesperada. Era Gustavo, parado en la puerta de mi lugar de trabajo. Lo vi a través del vidrio de la sala, con los brazos cruzados, como si estuviera decidido a esperarme el tiempo que fuera necesario. Mis compañeros cuchicheaban, curiosos por saber qué quería. Sentí una mezcla de rabia y nervios. Pensé en no salir a hablar con él, pero algo dentro de mí gritó: ve, enfréntalo con la cabeza en alto. Tomé mi bolso, salí de la sala y me dirigí al pasillo donde él estaba. En cuanto me vio, Gustavo se acercó con una sonrisa que me pareció cínica. Necesitamos hablar, dijo él, con un tono que rozaba la arrogancia. Tragué saliva, pero logré mantener la postura. ¿Sobre qué? Me expulsaste de casa, ¿recuerdas? Intentó fingir un semblante de arrepentimiento, pero no había mucha convicción en su mirada. Lo sé, pero ¿podemos hablar en un lugar más reservado? Respondí: no tengo nada que decirte, Gustavo, pero si quieres hablar, que sea rápido. Me invitó a tomar un café al lado del edificio y yo, con el corazón en la garganta, acepté. No quería prolongar esa situación, pero necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Nos sentamos en una mesa en la esquina, y Gustavo comenzó a hablar. Su discurso fue impresionante en muchos sentidos. Creo que aprendiste la lección, ¿no? Comentó, frunciendo los labios, como si me estuviera regañando. Mi madre me dijo que está dispuesta a reconsiderar la situación, siempre que reconozcas tus errores. Yo también creo que podemos empezar de nuevo. Esa frase era tan absurda que, por unos segundos, pensé que lo había entendido mal. De verdad estaba diciendo que yo debía pedir perdón por algo que no hice y que el permiso para volver al matrimonio dependía de la buena voluntad de Marta. Me quedé en silencio, digiriendo cada palabra. Entonces, prosiguió,
sé que has estado durmiendo en sofás ajenos y en lugares incómodos. Tal vez eso te haya servido para darte cuenta de que no hay vida mejor que a mi lado. Así que aquí estoy para preguntarte si quieres volver. Me costó creer que Gustavo fuera tan ciego como para pensar que correría de vuelta a sus brazos después de todo. En medio de esa afrenta, sentí una furia fría subir por mi columna vertebral. Con una sonrisa contenida, lo miré a los ojos y pregunté: ¿eso es lo que viniste a decirme? ¿Que debo arrodillarme a los pies de ustedes dos y suplicar aceptación? Él se encogió de hombros, negando con la cabeza como si yo estuviera siendo dramática. Mi amor, no tienes que ponerlo en esos términos. Solo reconoce que te equivocaste, que no debiste actuar como lo hiciste, y sigamos adelante. No me contuve. La rabia, la decepción, el dolor de ser tratada así me hicieron hablar con una frialdad que ni yo misma conocía. Gustavo, la única lección aquí es la tuya. Si quieres saber, yo no me equivoqué, no traicioné, no mentí, no fui oportunista. Quien se equivocó fuiste tú, al no confiar en tu propia esposa y elegir creer en las mentiras de tu madre. Por lo tanto, quiero que firmes los papeles del divorcio que ya están listos. Su expresión cambió instantáneamente, como si le hubiera asestado un golpe certero en su orgullo. ¿Qué historia es esa?, tartamudeó él. ¿Hablas en serio? Hablo muy en serio. Me echaste de la casa, Gustavo. No hubo ni una palabra de apoyo, ni un momento de duda. Simplemente agarraste mi maleta, abriste la puerta y me mandaste a desaparecer, llamándome traidora. Y ahora vienes aquí, pensando que estoy arrepentida o deseando volver. No, superé el choque y entendí que no puedo seguir casada con alguien que me humilla y me culpa sin pruebas. Así que haznos un favor, firma el divorcio. Él resopló de rabia, preguntó si había encontrado un amante rico y por eso quería el divorcio, y yo simplemente me reí con desprecio. No entiendes nada, ¿verdad?, repliqué. No me extraña, sigues ciego, igual que cuando te tragaste las mentiras de Marta. Gustavo se levantó furioso, tirando la silla. Te vas a arrepentir, no juegues conmigo. Señalé con el dedo y dije: ya no te tengo miedo, Gustavo, y menos a Marta. Puedes ir a decirle que mis errores no existen, pero sí los de ustedes. Él salió gritando, diciendo que yo estaba siendo arrogante y que aún pagaría caro por esa actitud. Algunos compañeros de trabajo que estaban en el café presenciaron la escena, y me sentí extraña, pero también muy aliviada. Era como si me hubiera quitado un peso inmenso de encima. Durante mucho tiempo lloré deseando que Gustavo viniera a rescatarme y pedir disculpas. Ahora, al verlo allí, comprendí lo irreparable que estaba nuestra relación. Él no vino para redimirse, vino para reafirmar su posición autoritaria y la de su madre, y yo ya no estaba dispuesta a aceptarlo. Después de ese encuentro, me preparé para el siguiente acto de mi plan. La compra de la empresa estaba casi finalizada. En pocos días, me convertiría en la mayor accionista de MC Emprendimientos, y Gustavo y Marta solo lo descubrirían cuando fuera demasiado tarde para echarse atrás. Era mi venganza particular, pero también una forma de liberarme de cualquier duda que quedara sobre mi valor. Si ellos pensaban que yo era una pobrecita sin recursos, que vivía mendigando al marido, entonces tendrían una hermosa sorpresa al saber que ahora yo estaba en la cima. Simultáneamente, consulté a mis abogados sobre el divorcio. Quería que todo estuviera dentro de la ley, sin posibilidad de que Marta alegara ningún tipo de engaño. Sinceramente, a esa altura, no deseaba la fortuna de Gustavo, solo quería mi libertad y la oportunidad de seguir adelante, lejos de las mentiras. Sin embargo, mis abogados me advirtieron que Gustavo podría intentar impugnar algunos asuntos. Resulta que nuestro matrimonio era en sociedad de bienes parcial, y, ahora, él podría alegar que parte de la herencia que recibí durante el matrimonio le pertenecía. Tuve que escuchar eso con cuidado, pues no estaba dispuesta a perder nada. Frente a él,
especialmente después de todo lo que me hizo pasar. Reforcé con mi abogado. La herencia me fue transferida después de la separación de hecho. Él me había echado de la casa, y el inventario ni siquiera se había concluido cuando todo eso sucedió. Él me tranquilizó. Por ley, si se comprueba que la separación ocurrió antes de recibir la herencia, el valor no entra en la repartición. Pero, aún así, el proceso puede prolongarse si Gustavo decide pelear en la justicia. Fuere como fuere, ya estaba decidida a luchar por lo que era mío, sin ceder. La mujer sumisa de antes dejó de existir en el instante en que me arrojaron a la calle con una maleta en la mano. Entre bambalinas, Marta seguía intentando mantener las apariencias. Supe por Joana, que, por coincidencia, tenía conocidos en el mismo círculo social de Marta, que mi suegra estaba esparciendo historias aún más viles sobre mí. Decía que yo me había ido de la casa por voluntad propia y que padecía trastornos psicológicos. Al parecer, no sabía que su hijo, en ese mismo momento, intentaba reconquistarme por la fuerza. Las mentiras parecían formar parte de cada acción de esa mujer. Dejé que siguiera hablando, porque pronto conocería la verdad que yo le preparaba. Por fin, llegó el momento tan esperado. La compra de la empresa siguió adelante y, en pocos días, todas las partes firmaron los contratos de transferencia accionaria. Estaba hecho. Yo era oficialmente la nueva propietaria mayoritaria de MC Empreendimentos. Aunque Gustavo y Marta todavía pensaban que habían vendido partes de la empresa a un fondo de inversión con sede en otro país. Cuando recibí la confirmación legal, un escalofrío recorrió mi cuerpo y una sonrisa apareció en mis labios. Estaba lista para el enfrentamiento final. En los días siguientes, mantuve mi rutina normal, pues planeaba una estrategia quirúrgica para revelar mi papel en la compra de la empresa. Instruí a los abogados, organicen una reunión con todos los accionistas restantes, incluyendo a Gustavo y Marta. Necesitamos discutir el futuro de MC Empreendimentos. La idea era que ellos fueran notificados oficialmente de quién había adquirido el control mayoritario. Yo haría cuestión de estar presente personalmente, pero, hasta entonces, no di ninguna pista de que asistiría. La fecha de la reunión se fijó para una mañana de lunes, en la lujosa oficina que Gustavo y Marta solían frecuentar. Llegué unos 10 minutos antes, acompañada del doctor Renato. Él me había ayudado en cada paso de este proceso, y confiaba en su experiencia para manejar cualquier sorpresa legal que pudiera surgir. En la recepción, la secretaria reconoció mi rostro y me miró con asombro, probablemente recordando la época en que yo aparecía allí como la esposa de Gustavo. La miré fijamente a los ojos, sin hostilidad, pero con la altivez de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Ella quiso decir algo, pero simplemente seguí adelante, acompañada por los abogados. Entramos en la sala de reuniones, un espacio elegante, con ventanas panorámicas que daban vista al centro financiero de la ciudad. Una larga mesa rectangular dominaba el lugar, y las sillas de cuero reforzaban la sensación de poder que siempre rodeó ese sitio. Poco a poco, los accionistas y directores fueron llegando. Gustavo entró con confianza, vistiendo un traje oscuro bien cortado. Detrás de él venía Marta, levantando la nariz como si fuera dueña del mundo. Cuando me vieron sentada a la cabecera de la mesa, intercambiaron miradas confusas. Marta frunció el ceño, como si estuviera frente a un fantasma. Gustavo, por su parte, entrecerró los ojos y dijo: ¿Qué haces aquí? Como nadie más había llegado, respondí con tranquilidad: estoy esperando que empiece la reunión. Parece que tú también viniste por eso, ¿no? Marta, con su tono de voz amargo característico, replicó: claro que sí, pero no sé por qué fuiste invitada. Solo sonreí y permanecí en silencio, esperando que todos se acomodaran. Tan pronto como las sillas estuvieron ocupadas, uno de los abogados de mi equipo comenzó a introducir el tema. Buenos días a todos.
Venimos a comunicar formalmente la finalización del proceso de adquisición de las acciones mayoritarias de MC Empreendimentos por parte de nuestro cliente, que prefirió mantener el sigilo hasta este momento. Ahora, finalmente, podemos presentar. ¿Quién pasa a tener el control de la empresa? La sala se sumió en un silencio tenso. Gustavo y Marta se miraron entre sí, claramente tensos, intentando descifrar quién sería el nuevo dueño. El abogado, entonces, hizo un gesto hacia mí y declaró: les presento a la señora Mara, la nueva controladora mayoritaria. Vi el rostro de Gustavo retorcerse en incredulidad, mientras Marta abría la boca como si quisiera gritar, pero sin sonido. La incredulidad de ambos era visible. ¿Esto es una broma?, preguntó Gustavo, volviéndose hacia sus abogados. Marta incluso se levantó de la silla, gritando: esto no puede ser verdad, debe haber algún error. Mantuve la calma, como si hubiera ensayado esa escena durante meses. No hay ningún error. Adquirí las acciones a través de una sociedad intermediaria. Ahora soy la propietaria principal de esta compañía. Marta, aún de pie, tuvo un arranque. No tienes recursos para eso. No puede ser. Debe ser dinero robado. Me limité a cerrar los ojos y suspirar, como si la provocación ya no me afectara. Sí los tengo, Marta, y todo se hizo de manera legal y transparente. Y, para ser franca, no te debo explicaciones sobre el origen de mi capital. Gustavo se levantó a continuación e intentó mantener una postura altiva, pero su mirada delataba la rabia y la humillación que sentía en ese instante. ¿Cómo te atreves a hacer esto a mis espaldas? No tenías nada cuando saliste de mi casa. Recordé el día en que me echó, como si fuera un objeto desechable. Tenía mi dignidad, y, gracias a un acontecimiento inesperado, recibí una herencia familiar que me permitió hacer esta inversión. Mientras tú creías en las mentiras que inventaste sobre mí, yo estaba trabajando para reconstruir mi vida. La atmósfera en la sala era densa. Los otros accionistas observaban todo con una mezcla de asombro y curiosidad, sin saber muy bien cómo reaccionar. Para ellos, solo importaba que la empresa tuviera un nuevo rumbo y el capital necesario para salir de la crisis. Pero para Gustavo y Marta, aquello era un golpe mortal al orgullo. Marta todavía intentó argumentar con uno de los presentes, tratando de invalidar la legalidad de la adquisición, pero solo escuchó confirmaciones de que todo estaba en orden. Al darse cuenta de que no podía revertir la situación, se volvió hacia mí con los ojos chispeando odio. Lo haces para humillarnos, ¿verdad? ¿Una vengancita de quien no soportó ser atrapada infraganti?, disparó Marta, aún insistiendo en esa mentira de traición. En ese momento, sentí el peso de los meses de dolor que acumulé. Marta, no me atraparon en nada porque nada existió. Lo que hubo fue una calumnia que tú construiste y que Gustavo aceptó, sin pensarlo dos veces. Hoy puedo afirmar que no me arrepiento de nada de lo que hice. Si estoy aquí ahora es porque decidí luchar contra la injusticia que sufrí. La parte de humillarlos no es mi objetivo final, pero confieso que me da cierto alivio demostrar que no tienen el poder que imaginan. Gustavo, en un último ataque de orgullo, golpeó la mesa y dijo: ¿no sabes administrar una empresa de ese tamaño? Vas a arruinarlo todo en poco tiempo. Esbocé una leve sonrisa antes de responder: quizá. Pero si eso sucede, será una pérdida que recaerá sobre mí, ¿no es así? No te preocupes, porque pretendo contratar profesionales competentes y, a diferencia de ustedes, valoraré a las personas por lo que son y por lo que pueden ofrecer, no por su apellido o su estatus social. El silencio fue interrumpido por el abogado, que dirigía la reunión. Creo que podemos dar por finalizada la sesión. Ya hemos hecho los anuncios necesarios. Cualquier cuestión adicional puede tratarse en privado. Los demás presentes comenzaron a recoger documentos. Algunos se levantaron para estrechar mi mano. Percibí que había una mezcla de sorpresa y respeto. Después de todo,
había demostrado un coraje fuera de lo común. Tomando el control en un momento crítico de la empresa, Marta permaneció de pie, inmóvil, como si no procesara la derrota. Gustavo, por su parte, que un día fue mi esposo, me miraba con rencor e incredulidad. Sabía que esa no sería su última palabra, pero al menos había dejado claro que ya no era una víctima indefensa. Me levanté, acomodé mi blazer y me dirigí a la puerta. Al pasar junto a Marta, le dije en voz baja pero con firmeza, la verdad siempre sale a la luz. Marta, hoy cosechas lo que sembraste. Ella intentó balbucear algo, pero no encontró voz. Salí de allí con la cabeza en alto y, por primera vez, sentí que ya no estaba subyugada a la sombra de esa mujer. Tan pronto como salí de la sala de reuniones, crucé el pasillo y encontré a Joana esperándome. Ella estaba allí por casualidad, porque trabajaba en un edificio cercano y había comentado que pasaría a darme un apoyo moral. En cuanto me vio, corrió para abrazarme. ¿Y bien? ¿Cómo fue? Respondí con una sonrisa cansada pero genuina. Fue como esperaba. Están en shock, pero ahora el control es mío. Joana me elogió, diciendo que nunca me había visto tan fuerte y decidida, y yo solo pensé en cómo la vida puede moldearnos. Hace poco, yo era solo la esposa sumisa de Gustavo, soportando las humillaciones de Marta. Hoy, tenía el poder de mover las piezas del tablero, poniéndolos contra la pared. Claro que eso no borraba el dolor que sentí, no curaba las noches de llanto, ni la sensación de injusticia que sangró durante tanto tiempo, pero me daba una inyección de fuerza y me demostraba que era capaz de levantarme, incluso después del peor de los golpes. Aquel día, me fui a mi pequeño cuarto en la pensión, pero con la mente ya trabajando en los próximos pasos, necesitaría organizar la administración de MC Emprendimientos, contratar nuevos gerentes, revisar los contratos. No planeaba estar en primera línea todos los días, pues aún tenía mi propio trabajo y mis proyectos personales, pero, como propietaria, podría gestionar todo de forma estratégica. También estaba el asunto del divorcio, algo que pretendía resolver sin demora. No quería quedarme atada a Gustavo más tiempo del necesario. Ya tenía los papeles preparados, y ahora imaginaba que él no tendría más opción que firmar, porque su orgullo debía estar demasiado herido como para intentar retenerme legalmente. Dicho y hecho, al día siguiente de la reunión, recibí un mensaje del abogado de él pidiendo que concretáramos una conversación sobre los términos del divorcio. Respondí de inmediato, pues ansiaba ese capítulo final, el cierre definitivo del libro de esa relación. Simultáneamente, escuché rumores de que Marta estaba desmoronada, apenas pudiendo enfrentar a sus amigas y conocidas de su círculo social. Ella, que siempre se jactaba de tener una vida perfecta, estaba obligada a enfrentarse a la realidad de que el estatus que tanto valoraba no era más que una fachada. En poco tiempo, había visto a Nora, a quien tanto despreciaba, convertirse en la accionista mayoritaria de la empresa familiar y además exigir el divorcio de su amado hijo. Era una humillación que jamás había previsto. Todo eso se desarrollaba como una tormenta que golpea a todos, excepto a quien la provocó inicialmente. Pero, esta vez, la tormenta se volvió contra Marta. Ella intentaba mantener las apariencias en público, pero sus gestos y palabras dejaban entrever la desesperación. Algunas personas cercanas comentaban que ella era una forma de fortalecer el sistema. Marta probaba su propio veneno y, así, di un paso más para consolidar mi victoria personal. No llamaría a eso felicidad plena, porque aún llevaba cicatrices profundas y la sensación de haber perdido un tiempo precioso intentando agradar a quien nunca me respetó de verdad, pero, al menos, ya no era esclava de esa humillación. Lo que vendría sería la prueba final de que la vida cobra por los actos crueles que cometemos. Marta y Gustavo aún tendrían que enfrentar el colapso de las ilusiones que crearon, y yo, finalmente, estaría libre para elegir mi propio camino,
sin las cadenas que me ataron a un amor que, lamentablemente, no resultó ser verdadero. El día de la firma de los papeles del divorcio fue fijado para una tarde de jueves, a las 15 horas, en la oficina de una notaría reconocida en el centro de la ciudad. Mis abogados y yo llegamos poco antes del horario previsto, para resolver cualquier pendiente. La sala de espera era amplia, con sillones de cuero y un aire acondicionado que soplaba una brisa fría, en contraste con el intenso calor de afuera. Me senté allí, recordando mentalmente todo lo que había sucedido desde el día en que Gustavo me echó a la calle. Parecía que había pasado una eternidad, pero al mismo tiempo todo era tan vívido en mi memoria. Gustavo llegó acompañado de otro abogado y de Marta. Ella, teóricamente, no necesitaba estar allí, pero hacía cuestión de participar, probablemente, para intentar intimidarme o para mantener control sobre su hijo hasta el último segundo. En cuanto me vio, Marta intentó mirarme con una expresión de superioridad, pero sus ojos traicionaban un cansancio y una furia contenida. Gustavo, por su parte, mostraba una mueca que dejaba claro cuánto odiaba estar en esa situación. Yo, sin embargo, me mantuve tranquila, mirándolo sin alterarme. Cuando nos llamaron a la sala del notario, los abogados se acomodaron en la mesa, mientras Marta se posicionaba de pie, detrás de Gustavo, como una sombra incansable. El escribano comenzó a explicar: estamos aquí para formalizar el divorcio consensuado, lo que agiliza el proceso, pues ambas partes acuerdan poner fin al matrimonio. Sin embargo, había una cuestión pendiente sobre la división de bienes, pero mis abogados ya habían preparado todo para demostrar que la herencia no estaba incluida en la partición, ya que fue recibida después de nuestra separación de hecho. Gustavo, sin alternativas, tuvo que aceptar. Podría intentar impugnar más adelante, pero las posibilidades de éxito eran mínimas, y él lo sabía. El escribano entonces nos presentó los documentos. Tomé el bolígrafo y firmé con firmeza, sintiendo una punzada en el corazón al recordar el día en que firmé los papeles del matrimonio. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve, respirando profundo. Gustavo tomó el bolígrafo. Inmediatamente después, dudando unos segundos, pero terminó firmando. Fue un instante decisivo, como si una cadena invisible que me ataba a él se rompiera en ese acto. Marta cruzó los brazos y negó con la cabeza, murmurando algo incomprensible. Cuando todo terminó, el escribano declaró, desde el punto de vista legal: el divorcio está consumado. Un mezcla de alivio y tristeza me invadió. Por más que él se hubiera convertido en mi algoz, hubo un tiempo en que Gustavo fue el gran amor de mi vida. Al salir del notario, Marta no se contuvo y vino a abordarme. Si crees que todo está resuelto, estás muy equivocada. Vamos a ver qué hace tu empresa cuando necesiten contactos o clientes. Me atacó. No retrocedí. Solo esbocé una media sonrisa y respondí: mi empresa no depende de favores sucios para prosperar, Marta, así que puedes irte a casa y conformarte. Gustavo no dijo nada más. Parecía absorto en su propia frustración, y, finalmente, nos separamos físicamente allí en la puerta, cada uno siguiendo un camino diferente. Por más que deseara esa separación, la ruptura aún sacudió mi emocional. Pasé algunas noches llorando sola en mi pequeño cuarto de pensión, recordando los momentos felices que viví junto a Gustavo. Me pregunté si, en alguna circunstancia, las cosas podrían haber sido diferentes, pero concluí que no había vuelta atrás. La forma en que él me trató fue cruel e irreparable. El amor necesita confianza y respeto para sobrevivir, y él tiró esas bases a la basura cuando me echó, creyendo ciegamente en su madre. Además, Marta me demostró que no existía límite para su maldad. Juntos me destrozaron por dentro, y si intentara reconciliarme, viviría siempre con miedo a una nueva traición. La vida, sin embargo, sigue, y pronto tuve que ocuparme de las tareas urgentes en MC Emprendimientos, ahora bajo mi mando.
Convocé una reunión con la directiva, despedí a algunas personas clave vinculadas a los antiguos esquemas de Gustavo y contraté profesionales que creía competentes e íntegros. Inicié un proceso de reestructuración, tratando de salvar la compañía del abismo en que se encontraba. No fue fácil, no tenía amplia experiencia en la gestión de una gran empresa, pero sabía que con el equipo adecuado y voluntad podríamos superar los desafíos. Entre bastidores, Gustavo y Marta intentaban mantenerse relevantes, sugiriendo soluciones o pidiendo favores a conocidos para recuperar influencia en la firma. Sin embargo, desde el momento en que vendí las acciones minoritarias restantes a socios inversionistas de confianza, su posición se debilitó definitivamente. Ahora eran simples accionistas minoritarios, sin poder de decisión. Marta, ¿qué tanto?, se jactaba. Veía como el apellido familiar perdía fuerza frente a una realidad en la que ella ya no era soberana, y eso la destruía por dentro. Un día, recibí la visita inesperada de Gustavo en mi nueva oficina. Él concertó una cita con mi secretaria, como si fuera solo un cliente agendado. Al abrir la puerta y verlo, sentí un leve sobresalto, pero mantuve la postura seria. Se sentó frente a mí y, por unos segundos, guardamos silencio. Noté que estaba más delgado, con el rostro cansado. ¿Qué deseas, Gustavo?, pregunté, intentando sonar neutral. Carraspeó, como si le costara encontrar las palabras. Quería pedir disculpas, dijo, mirando al suelo. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice, pero quiero que sepas que lamento haberte echado de esa manera. Mi reacción fue contenida. Hace pocos meses, me habría sentido eufórica con esa disculpa, pero ahora no sentí que el corazón se acelerara. En cambio, solo una tristeza cansada se apoderó de mí. Agradezco que reconozcas tu error, pero las consecuencias de lo que hiciste no pueden borrarse. Él asintió, pareciendo comprender. Lo sé, pero quería decirlo en persona. No espero que me perdones ni que regreses conmigo. Solo me arrepiento. Miré a sus ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, solo compasión. Él había sido débil, se dejó manipular y ahora pagaba el precio. Pero eso no significaba que lo aceptaría de vuelta ni que olvidaría lo que pasé. Está dicho, Gustavo, y recibo tus disculpas, pero cada uno de nosotros sigue su camino. Entiende eso. Si la vida me puso aquí, fue porque tuve que luchar sola contra ustedes dos. Espero que puedas encontrar paz en tus decisiones. Él asintió, se levantó y se fue. Quedó claro que venía en busca de alguna redención o intento de reconciliación, pero yo no lo abrazaría ni le ofrecería consuelo. Las heridas aún estaban abiertas y no confiaba en él lo suficiente para un nuevo comienzo. Para mí, esa disculpa cerró un ciclo y me ayudó a ver, con claridad, que había superado lo que sentía por él. En cuanto a Marta, nunca más se acercó directamente a hablar conmigo. En reuniones, si la encontraba, mantenía una expresión ceñuda y evitaba el contacto visual. Supe por terceros que ella tuvo una crisis nerviosa al descubrir que no podría revocar la venta de las acciones y que su poder social se le escapaba entre los dedos. La gente de su círculo empezó a chismear sobre la humillación que sufrió, lo que probablemente dolía más que cualquier golpe financiero. Con el paso del tiempo, logré estabilizarme en un apartamento más cómodo, saliendo definitivamente de la pensión. Compré un lugar sencillo, pero acogedor, donde pude tener privacidad y paz. Cada habitación decorada fue una forma de expresar mi nueva etapa, libre de ataduras. Joana siguió a mi lado como una gran amiga, celebrando cada logro y dándome fuerzas en los momentos más turbulentos. Seguí trabajando duro para darle rumbo a MC Emprendimientos y, poco a poco, fui ampliando mis horizontes profesionales. En raros momentos de reflexión, pensaba si realmente valdría la pena todo el esfuerzo para comprar la empresa y aplicar una venganza. Podría simplemente haber seguido con mi vida y dejar que Gustavo y Marta se hundieran solos,
pero concluía que no se trataba solo de una venganza vacía. Al asumir el control, también me demostraba capaz, mostraba al mundo y a mí misma que no sería definida por las maldades ajenas. Y, al final, aún logré salvar muchos empleos en la compañía, que de otro modo habría cerrado sus puertas. Fue más que solo revancha, fue una afirmación de que soy dueña de mi destino. Por último, el recuerdo más marcado de todo esto fue el día en que, en un evento público del sector económico, me encontré con Marta y Gustavo circulando como simples espectadores. Yo estaba entre los ponentes, representando a MC Emprendimientos. Subí al escenario y hablé sobre planes de recuperación, innovación y ética empresarial. En un momento, los miré en el público. Gustavo me miraba en silencio y Marta tenía los ojos entrecerrados, como si se resistieran a aceptar que yo estaba allí, en esa posición destacada. Fue una especie de catarsis. Yo, que un día fui expulsada en la noche, ahora hablaba ante una audiencia de inversores y ejecutivos. Si esto no es la prueba de que nadie puede derribarme cuando me levanto por mí misma, no sé qué sería. Entonces, concluyendo esta historia, puedo afirmar que salí más fuerte de las cenizas de una traición devastadora. Llevo cicatrices, sí, pero son un recordatorio de que el dolor no me define. Lo que me define es mi capacidad para luchar y vencer. A veces, la vida nos abre una oportunidad inesperada y depende de nosotros decidir si nos quedamos lamentándonos o si la abrazamos para cambiar nuestro destino. Yo elegí cambiar, y hoy, cuando miro atrás, veo que mi suegra, Marta, y el hombre que un día llamé mi marido, fueron solo personajes que me enseñaron duras lecciones. La más grande de todas fue nunca permitir que la voz de otra persona sea más fuerte que mi propia verdad. ¿Te gustó el video? Deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta el próximo video.